Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, amén. Así como está de pie, vamos a orar por estas peticiones que hay aquí, hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él tome control de ellas. Así es de que siempre hay trabajo, hermano, siempre hay necesidades. Cuando hay necesidades en el pueblo de Dios, tenemos la oportunidad de pedirle al Señor, de clamar y mirar también su gloria, mirar su poder a través de las necesidades que se presentan en nuestra vida. ¿Verdad que maravilloso, hermano, y hermoso es cuando usted está en alguna necesidad y el pueblo del Señor se une a esa necesidad suya? Eso es algo bueno, amén. Tenemos varios, no sé si están aquí repetidas, pero vamos a orar, hermano, por las necesidades que siempre han estado casi, que son de nuestra hermana Areli. Vamos a orar por estas familias, por estos matrimonios que están en necesidad. ¿Qué le parece si nos unimos, amén, en esta oración? Recuerde seguir orando por nuestro hermano Ismael, nuestro hermano Marcelino, nuestro hermano Maurilio, nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Asunción. Que el Señor obre en esas necesidades, amén. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos das, Padre, de estar aquí en tu casa de oración. Señor, gracias, Padre, por permitirnos ser parte de esta bendición para estas necesidades, Señor, que están aquí, Padre amado, para estas personas. Señor, pedimos, Padre, que tú obres, Señor, en la familia Toledo, por la familia Vargas, Martínez, Cervantes, Carvajal, por Eustaquio, por Yensi, por Irán, para salvación de sus almas, Señor, que tú obres poderosamente en estas personas, Señor, y que así como tú, Señor, un día pusiste tus ojos a nosotros para traernos a este camino maravilloso, Señor, tú obres poderosamente también en estas personas, Señor. Te pedimos también que tú bendigas a Vera, Señor, que bendigas a nuestra hermana Arelia, a Tirso, a Lisbeth, a Rosalba, Yolanda, Señor. Y también te pedimos, Señor amado, por Isaac, por Alberto, por Ryan, por Santiago, por Yolanda y por Natalio, que tú bendigas, Señor amado, y que envíes esa sanidad a esos cuerpos físicos, Señor, que están en necesidad. También te pedimos por estos jóvenes, Señor, por Luis Arroyo, por Jesús Alvarado, por Tomás, por hermana María también, Señor, que está aquí con nosotros, que tú la bendigas grandemente, por Santiago, por Alberto, por Brian, Señor, y por Yolanda también, que tú los bendigas grandemente, Señor. Bendiciones, Padre amado, para cada una de estas personas que están en necesidad. También por nuestro hermano Maurilio, Señor, que está en México, que tú lo bendigas y restaures ese cuerpo físico, Señor. Por nuestro hermano Marcelino, nuestro hermano Ismael, nuestra hermana Nancy, Señor, nuestra hermana Asunción, que está también en Michoacán en esa gran necesidad, Señor, que tú obres. Toca su corazón, Señor, para que ella sea restaurada, Señor, para que ella sea libertada, Señor bendito, de esa enfermedad, Señor, que está agobiando ese cuerpo físico. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias también y te pedimos, Señor, por esta obra que tú has levantado, Señor. Pedimos en este día que tú bendigas, Padre amado, Señor, al que va a traer la palabra, que bendigas mi vida, Señor, que bendiga la vida de cada uno de tus siervos, Señor amado, y que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí, tanto del que predica en este día, Señor, como de que escucha, que hoy en este día nos vayamos bendecidos, Señor, con tu palabra en nuestros corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Okay. Si nos hicieran favor de mover un carro Honda, creo que es negro, está enfrente de aquí del vecino. No sé si está en la entrada o nada más no quiere que estemos ahí enfrente. Pero, amén, hermano, gracias. Vamos a
a pedirle, hermano, que abra su Biblia. Vamos a pedirle al Señor que en este día nos permita hoy llevarnos esa bendición que tiene para nosotros. Amén. Y lo vamos a invitar que vaya a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Éxodo, hermano, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, verso 1. Amén. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Es importante que leamos juntos la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús vamos a dar lectura, hermano, a este capítulo. Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Hasta ahí nada más. Tome su asiento y vamos a iniciar, hermano, con esta enseñanza de este día. Vamos a pedirle que hoy en este día nos preste un poquito de su atención. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Aquí donde leímos, hermano, el verso 19, el verso 1 del capítulo 19 de Éxodo. Aquí el Señor, hermano, está dando testimonio de cuando el Señor, o cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Dice la palabra que el Señor los sacó con mano fuerte. Amén. Como las alas del águila, dice, así los llevó hasta ese lugar donde estaban. Y podemos mirar, hermano, que aquí menciona, hay dos palabras, que una es Sinaí, el otro es Refidim. Estos lugares donde el pueblo tuvo que pasar fueron procesos donde el pueblo de Israel tuvo que pasar para que aprendiera a depender de Dios. Y ahorita vamos a mirar más para adelante, amén. Así de que pues todos los que están aquí, hermano, bienvenidos, estos varones que están aquí con nosotros por primera vez, uno de ellos. Que Dios lo bendiga y que el Señor en este día, hermano, Él obre en los corazones que están aquí, amén. La enseñanza, hermano, de este día se llama los dos desiertos que hacen volver en sí. Hay dos desiertos, hermano, que hacen volver en sí. Aquí en la palabra de Dios el Señor nos muestra, y dice la palabra que el Señor pasó a Israel por un desierto. Este desierto, hermano, le llama el desierto del Sinaí. También habla del monte de Sinaí, porque el monte del Sinaí pues estaba en ese desierto. Entonces por eso se le llama Sinaí. Pero este monte es muy importante, ¿verdad? Es muy importante aún en la actualidad. Después de miles de años seguimos hablando de la importancia que tiene este monte del Sinaí. Pero lo más importante es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermano, pasó por ese desierto, y dice la palabra del Señor, hermano, que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, hubo un momento que el pueblo empezó a clamar. El pueblo empezó a ser afligido, y cada vez, hermano, la carga que el faraón ponía al pueblo de Israel cada vez era más pesada.
Aún dice la palabra, hermano, que cuando el Señor envió a Moisés, el faraón miró como que Egipto se estaba rebelando en contra de él. Y dice la palabra que aún les aumentó la carga al pueblo de Israel. Entonces, era algo pesado, hermano, para Israel, pero era algo que tenían que pasar porque estaba profetizado por Dios. El pueblo, dice la palabra del Señor, hermano, en la profecía, que Israel tenía que ser esclavo por 400 años. Pero la escritura dice, hermano, que no nomás fueron 400 años, dice que fueron 430 años. Entonces, ¿por qué? Si el Señor dijo que 400 años, ¿por qué fueron 430 años? Algo tuvo que pasar por ahí. Mire, hermano, los procesos de Dios en nuestra vida, o nosotros cuando nosotros vamos a pasar un proceso, nosotros no sabemos, o nos podemos dar cuenta cuando nosotros entramos en un proceso, pero no sabemos cuándo vamos a salir. No sabemos cuándo nosotros vamos a obtener la victoria en ese proceso. Pero lo más importante que tenemos que saber es que Dios está con usted y está conmigo. Que Dios va con nosotros. Eso es lo más importante. La palabra de Dios, hermano, dice que Él no va a poner una carga que usted y yo no podamos llevar. Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Él sabe qué es lo que podemos llevar. Así es de que si usted y yo estamos pasando por una situación ahorita un poco difícil, puede ser, hermano, que el Señor no nos metió allí. Puede ser que usted y yo decidimos estar en ese lugar. Entonces, mire, aún las malas decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida nos pueden meter en lugares que Dios no quería que estuviéramos ahí. Pero a causa de nuestras malas decisiones, nos miramos en lugares, hermano, que Dios no quería que estuviéramos ahí. Así como el padre, hermano, advierte al hijo, así como el padre o la madre advierte al hijo, porque el padre ya pasó por algunas situaciones y mira que el hijo va desviado hacia ese mismo lugar. La experiencia del padre le da la oportunidad y el privilegio de alertar a su hijo. Pero muchas de las veces, hermano, nuestros hijos no alcanzan a entender. Y pasan por algunas situaciones donde nosotros ya le habíamos advertido. O prácticamente, hermano, en otras palabras, les profetizamos lo que les iba a pasar si seguían por ese camino. Y muchas de las veces miramos a nuestros hijos, hermano, pasar por situaciones o por dolores que no queríamos que estuvieran allí, que no queríamos que pasaran por ahí, pero que están pasando a causa de la necedad de muchos de los jóvenes que tenemos ahorita en la actualidad. Porque ahorita, mire, ahorita estamos viviendo una situación difícil, hermano, en este mundo, donde usted a su hijo le dice que es blanco y él le dice que es negro. Usted le lleva toda la contraria. Y es difícil, hermano, ahorita para que un padre se pare y diga, mi hijo es obediente. A mi hijo lo que yo le mando, lo que yo le digo, lo hace. Y los tiempos son difíciles y van a ser más difíciles. Si ahorita miramos tanta maldad, hermano, en este mundo, espérese. Si Dios nos permite vivir 10 o 15 o 20 años más para enfrente, usted se va a mirar más, hermano. Se va a empezar. Dice la palabra que el hijo se va a poner contra el padre. Ya miramos que algunos hijos se levantan contra el padre y los han golpeado, los padres, a las madres, los hijos. Pero ahorita todavía no se ha manifestado, hermano, ese espíritu a tal magnitud donde nosotros podemos mirar donde quiera. Se va a mirar, hermano, que los hijos se levantan contra los padres por la maldad que hay. Pero tenemos un Dios, hermano, tenemos un Dios poderoso que puede privar o nos está advirtiendo, hermano, para que no se vaya a levantar eso en nuestras familias. La única solución, hermano, que tenemos para nosotros vivir en un mundo lleno de maldad, vivir en paz, es la palabra. Por eso es necesario, hermano, que el padre y la madre vivamos en la palabra. Nuestros hijos también aprendan a vivir en la palabra. Que no dependamos, hermano, de nosotros mismos, sino que dependamos del consejo de Dios. El pueblo de Israel, hermano, pasó por un desierto. Dios lo pasó por un desierto. Imagínense, hermano, la promesa de Dios, hermano, al pueblo de Israel
era que Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Pero no sé, hermano, si Israel se imaginó, hermano, que por haber sufrido tanto ahí en el pueblo de Egipto, no sé si pensaría Israel que el Señor iba a mandar un avión y los iba a llevar de Egipto a Canaán. Porque eso es muchas de las veces lo que piensa el hombre. Muchas de las veces pensamos que al venir a los pies de Cristo nos vamos a subir a ese avión con aire acondicionado y vamos a ir tranquilos. Y dice la palabra del Señor, hermano, dice que el que quiera seguirlo, en primer lugar, hermano, tiene que negarse a usted mismo. En primer lugar, tiene que saber que si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué puede hacer, hermano? ¿O qué va a pasar con el árbol seco? Si hicieron con Jesús lo que hicieron, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? Pero en medio de ese desierto, o en medio, hermano, de esa persecución, yo y usted podemos tener paz. Yo y usted podemos ir tranquilos y confiados. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros tenemos que tener nuestra vista en Jesús. El libro de Hebreos, hermano, dice que pongamos nuestros ojos. Puesto los ojos, hermano, en el hermano Camilo. No, en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe por qué muchos de los cristianos, hermanos, se van de las iglesias? Porque pusieron los ojos en el hermano Camilo. O porque pusieron los ojos en el hermano Miguel. Y se van. El pueblo, hermano, tiene que saber que al aceptar a Cristo, estás aceptando una responsabilidad contigo. Una gran responsabilidad. Donde parte de tu familia te va a aborrecer. Donde parte de tu familia ya no va a querer ser tu familia. Donde tus primos, tus hermanos o incluso tus padres te van a decir, ya no somos tu familia porque tú elegiste otra familia. Y aunque usted no quiera, hermano, vamos a tener que pasar por esas situaciones. Pero lo más importante, hermano, es que el que nos da la vida o el que nos ha prometido vida eterna es el que va a nuestro lado. Amén. Es el que va a nuestro lado. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, hermano, los dos desiertos que hacen volver en sí. ¿Cuáles serán esos dos desiertos? Los vamos a tratar de figurar, hermano, porque primeramente leímos aquí, dice la palabra en el Éxodo que leímos, dice que hubo una salida, hermano, del pueblo de Israel, de Egipto, y pasaron por un desierto que se llama Sinaí, porque aún existe. Pero la palabra del Señor, hermano, del verso 4, ahí en el capítulo 19, en el verso 4, fíjese lo que dice, vamos a leer una vez más, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ponga atención en esto, hermano, o pongamos atención en esto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, nada pequeño, hermano. Nada pequeño, es algo grande. Vosotros, el Señor dice, vosotros visteis lo que Él hizo a los egipcios. En otras palabras, hermano, ¿qué ha mirado usted que Dios ha hecho en su vida? ¿O qué ha mirado, hermano, o qué ha mirado usted de qué peligro lo ha librado Dios? Porque dice la palabra del Señor, hermano, que el enemigo o el diablo, como lo conocemos por ahí, él dice que anda como león rugiente, mirando a ver a quién puede devorar. Ahora, en la otra enseñanza, hermano, que traje yo, no sé si se acuerda que la palabra de Dios dice que en cuanto la persona recibe la palabra, inmediatamente viene el enemigo a querer robar esa palabra.
O sea que no crea que si hoy usted recibe esta palabra, el enemigo va a venir 2 o 3 días después. Él va a querer venir a robar esa palabra. Si es al instante, él va a querer hacerlo. Pero es necesario que usted y yo entendamos lo que Dios, hermano, quiere hacer. Esos 2 desiertos de los cuales vamos a hablar, hermano, vuelven en sí al hombre. Porque mire, el hombre, hermano, o nosotros los seres humanos caminamos aquí en esta tierra, y la mayoría de los seres humanos que no conocen a Dios caminan en su voluntad. Nosotros caminamos en ese tiempo. Hacíamos lo que queríamos. Nos decían no vayas para allá y nosotros íbamos hacia allá. Sabíamos que algo estaba mal y aún así íbamos y lo hacíamos. Sabíamos, aún sin el conocimiento de Dios, hermano, sabíamos que era pecado delante de Dios. Pero no había algo que el Dios pone, hermano, en el Hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que redarguye al hombre de pecado? Es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros íbamos, hermano, como un caballo desbocado al pecado y no sentíamos ningún tipo de remordimiento. No sentíamos ningún tipo de necesidad de arrepentirnos. O no nos acostábamos en la noche y nos sentíamos mal porque habíamos fallado. Al contrario, hermano, estábamos pensando cómo íbamos a hacer el mal a otro día. Y cada día nos íbamos envolviendo en más pecado, en más pecado y en más pecado. Hasta que un día, hermano, llegó la palabra a nosotros y la palabra nos hizo mirar, hermano, cuán perdidos estábamos yo y usted. Y la palabra, hermano, nos dio vida. Pero ahora que la palabra nos dio vida, hermano, y nos ha sacado de ese lugar de perdición, ¿qué estamos dispuestos a hacer para Dios? Porque el Señor, hermano, le dice a Israel, dice, vosotros me seréis mi especial tesoro. Pero siempre hay un pero. Pero si qué, si guardares mi pacto, si obedecieres a mis mandamientos. Entonces, mire, podemos decir, bueno, el Señor sigue amando a Israel. Claro que sigue amando a Israel. ¿Israel se equivocó? Claro que se equivocó. Israel, hermano, iba renegando en todo el camino por donde él iba caminando. Pero aún así dice la palabra, hermano, que las promesas de Dios son fieles. Los pactos de Dios, hermano, son fieles. Aunque Israel se rebeló, hermano, en contra de Dios, Dios los introdujo, aunque sea su descendencia, pero les dio la tierra que Él les había prometido. Yo no sé a usted qué Dios le prometió y no sé si ya se lo ha dado. Dice la palabra del Señor, hermano, que Él nos prometió vida eterna. Y yo no voy a esperar 100 años para obtener esa vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús y tenemos la vida eterna. Así de que, hermano, ¿por qué andar tristes? ¿Por qué andar, hermano, acongojados si nosotros tenemos algo poderoso? Amén. Ahora mire, le voy a invitar que vaya al libro de Deuteronomio. Y ahorita vamos a leer un poquito más. Ahorita le voy a decir cuáles son esos 2 desiertos donde el hombre vuelve en sí. Deuteronomio capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con su juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Mire esta parte, hermano, dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligí, y te hice tener hambre, y te sustenté con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan
vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. Amén. Hasta ahí nada más vamos a leer. Pero mire, aquí estamos leyendo, hermano, en el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? ¿En dónde lo traía, hermano? En el desierto. Ahora, ¿cuál necesidad, hermano? Aquí es donde yo y usted nos tenemos que preguntar, ¿cuál necesidad había de que, si el pueblo de Dios ya estaba siendo afligido por 430 años, ¿por qué Dios los metió a un desierto? ¿Por qué Dios los metió a un lugar donde iban a tener sed, donde iban a tener hambre, donde había serpientes, donde había animales venenosos, donde había todo tipo de peligro? Y aquí es donde nosotros miramos, hermano, que la palabra de Dios dice, hermano, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, de alguna manera, hermano, Dios nos va a tener que pasar por algunos lugares o por algunas situaciones. ¿Sabe para qué, hermano? No porque Él no sepa qué hay en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser probados. Nosotros tenemos que pasar por situaciones para saber qué, hermano, para saber si estamos guardando sus mandamientos. Israel, hermano, tuvo que pasar por un desierto donde el desierto era peligroso. Pero ahí es donde nosotros podemos decir por qué Dios no usó otro medio para llevar a su pueblo si el pueblo de Israel ya había sufrido. Y ustedes decimos, bueno, es que yo en el mundo sufrí. En el mundo estaba perdido en el pecado, sufría y no me daba cuenta, pero vine a los pies de Cristo y estoy sufriendo. Le sirvo a Dios y estoy pasando necesidad. En veces no tengo comida en mi refrigerador. En veces no puedo pagar la renta. En veces miro que me desprecian por hacer algo bueno. En veces miro el odio que tienen hacia mí por predicar allí en la pulga, por predicar allí en la calle, por darle un folleto por allí en alguna lonchera. ¿Por qué? Entonces una vez uno de mis hijos me dice, hermano, me dice, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente se enoja cuando tú le das una tarjeta para ir a la iglesia? Ya le dije, es que no es la persona. Ya le expliqué qué es lo que hay en esas situaciones. De cuando tú mires algo así, tú no pienses que es la persona, hay algo dentro de esa persona que rechaza lo divino. Y nosotros vivimos esa experiencia, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí no teníamos tiempo para venir a la iglesia? Pero ¿qué tal cuando le hablaban para ir a unos 15 años o una boda? Se estaba dormido y se levantaba. Donde había de todo. Amén. Ya había veces que a las 12, la 1 de la mañana estaba dormido y aún así me levantaba. Pero en veces nos llaman cuando alguien está enfermo para ir a orar a las 12, a la 1 y nos pesa. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar, hermano, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sembrando. Amén. Entonces el pueblo, hermano, tuvo que ser pasado por el desierto. ¿Y para qué, hermano? Dice la palabra de Dios que para ser probado. Para ser probado. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no sabía, hermano, lo que había en el corazón de su pueblo? Si el pueblo fue esclavizado por desobediente. El pueblo, hermano, fue entregado al enemigo porque el pueblo no se sujetó desde un principio. Dios ya sabía que tenía un pueblo rebelde. Dios ya sabía, pero era necesario, hermano, que Israel pasara por ese desierto para ser probado. Para que Israel se diera cuenta, hermano, que no solo de pan vivirá el hombre. Que no solo, hermano, por lo que ellos trabajaban o por lo que ellos construían, sino que lo que al hombre mantiene, hermano, con vida es la palabra de Dios. La palabra es la que a nosotros nos da vida, hermano. La palabra es la que a nosotros nos limpia. Amén.
Y esos desiertos, hermano, de los cuales le quiero hablar hoy en este día, esta enseñanza, hermano, Dios me la dio ya hace varios meses. No había tenido la oportunidad, pero siempre Dios tiene un tiempo, ¿verdad? Mire, ¿qué hacemos cuando estamos, hermano, nosotros con salud? Estamos tranquilos. Cuando tenemos un hogar, un techo, cuando tenemos un trabajo, tenemos un carro con donde transportarnos, cuando todo está bien, estamos de maravillas. Amén. ¿Y qué hace cuando el hombre está viviendo en esa situación? Es muy difícil, hermano, que el hombre se quebrante. Es muy difícil que el hombre, hermano, busque a Dios con todo su corazón, teniendo todas esas cosas en nuestra vida. Pero el desierto, hermano, o los dos desiertos de los cuales le voy a hablar en este día, esos son parte, hermano, de dos predicadores invisibles que le predican al hombre. Que por muy valiente que sea el hombre, hermano, que por muy rebelde que sea el hombre, cuando cae a esos lugares, cuando va a ese lugar, no hay un hombre, hermano, un hombre por muy valiente, escuche esto, que no se quebrante en uno de esos lugares. ¿Y sabe cuáles son esos dos desiertos, hermano? Uno es la cárcel y el otro es el hospital. Y usted lo ha comprobado o lo va a comprobar. Mire, hermano, cuando yo y usted vamos a hablarle de la palabra de Dios a alguien, muchas de las veces la persona nos dice: no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y se muestran arrogantes. Se muestran, hermano, arrogantes ante una invitación que viene de parte de Dios. Pero cuando Dios al hombre, hermano, le permite pasar por una necesidad grande, y no le estoy hablando, hermano, de cuando el hombre va al hospital por un dolor de cabeza, o porque se quebró un pie, o porque se quebró una mano. Le estoy hablando, hermano, cuando el hombre va al hospital porque tiene una enfermedad terminal. Cuando el doctor, hermano, le dice: ¿sabes qué? Tienes 2 o 3 meses de vida. Ese lugar, hermano, se convierte al instante, una noticia de esa, al instante se convierte en un desierto para esa persona. Donde esa persona, si muchas de las veces rechazó una invitación para buscar a Dios, para venir a la iglesia, en ese lugar, hermano, empiezan a recordar a aquellas personas que un día le hicieron una invitación, que un día le dijeron: te invito a la iglesia, que un día él rechazó muchas veces venir a un lugar donde se adora a Dios y que prefirió ir a un baile, a una fiesta donde había pecado. Ahí en ese lugar, hermano, el hospital o la enfermedad de esa persona que tiene le empieza a predicar, le empieza a decir, y le empieza a decir: ¿te acuerdas que alguien te invitó? Entonces, muchas de esas personas, hermano, quiero decirle que empiezan a buscar los medios para que vaya un pastor o para que vaya un ministro a orar por ellos y a predicarles la palabra. ¿Por qué el hombre, hermano, tiene que llegar a esa situación para recibir la palabra de Dios? ¿Por qué el ser humano tiene que llevar a esa situación para recibir el mensaje de Dios? Si Dios no quiere que la persona llegue a ese momento para que reciba la palabra de Dios. La escritura, hermano, dice, si Él está tocando, dice: si oyeres hoy mi voz, no hagas duro tu corazón. Hoy en este día, hermano, Dios nos está hablando, y si usted y yo no le hemos servido a Dios con todo nuestro corazón, no esperemos, hermano, a que un desierto de estos, a que tengamos que pasar por un desierto de esos, y estando ahí ahora sí nos vamos a acordar. Y estando ahí postrados en una cama, decir: ¿cómo me gustaría estar ahorita en la iglesia adorando a Dios? Y allí la enfermedad o el hospital te va a decir: ¿cuántos años estuviste ahí sentado o parado en esa iglesia y tuviste la oportunidad de adorar a Dios con todo tu corazón y no lo hiciste? Es un desierto, hermano, que vuelve en sí al ser humano. Es uno de los lugares, hermano, que
el ser humano, por muy valiente que sea, cuando llega a ese lugar, cuando llega con una enfermedad terminal, en ese lugar, hermano, en ese lugar, allí, Dios va a tratar con cada persona. Allí Dios va a tratar con cada persona y Dios va a hablar al corazón. Aunque muchas de las veces, hermano, quiero decirle que aún así la gente no recibe a Cristo. Aún la gente no quiere recibir al Señor ahí. Pero muchas de las veces, hermano, es la última oportunidad que Dios le está brindando a la gente. Dale un aplauso al que vive y reina, amén. Mire, yo y usted, hermano, no estamos pasando por un desierto físico como pasó el pueblo de Israel. Pero dice la palabra, hermano, que cuando Israel fue llevado al desierto para ser probado por Dios, dice que el Señor lo probó, lo afligió y lo hizo tener hambre. Pero si usted se fija, al final del versículo, dice el Señor, hermano, y te sustenté. Mire, probó el Señor a Israel, lo hizo tener hambre, pero dice, y te sustenté, dándote maná del cielo. Pero ¿sabe qué era lo que tenía el pueblo de Israel, hermano? ¿En qué concepto tenía el maná que mandaba Dios del cielo? En un pan liviano. ¿Sabe cuál es el concepto de muchos de nosotros, los hijos de Dios? Cuando se trata de la palabra de Dios, cuando usted no tiene respeto y reverencia delante de la palabra de Dios, nosotros estamos tratando lo mismo que hizo Israel. Le estamos diciendo al Señor que su palabra no es importante, que su palabra no tiene valor. Así le dijo, es lo que le dijo Israel al Señor. Es lo que le dijo Israel al Señor. Nos estás dando un pan liviano. Cuando el Señor, hermano, les dijo que el pueblo de Israel, hermano, sus padres de ellos habían comido el pan, pero que Él les iba a dar un pan que nunca lo habían comido. Y ese maná, hermano, que descendió del cielo, ahora representa la palabra que yo y usted estamos escuchando. No pasamos por un desierto físico. No andamos por allí, hermano, pegándole a una roca para que invierta el agua. Ahora nosotros, hermano, venimos y nos postramos delante de la presencia del Señor, hermano, y nos humillamos delante de la roca que es Cristo. Y Él, hermano, dice que el que camina y anda como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A lo mejor los que estamos aquí, hermano, no hemos pasado por ninguno de esos dos desiertos. Y sabe que Él nos aconseja la palabra, hermano, que antes que yo y usted podamos pasar por un lugar de esos, que sepamos humillarnos delante de Dios, que sepamos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Al hospital, hermano, llegan muchas personas con diferentes situaciones. Muchas personas salen, pero muchas personas ya no salen. Y las luchas y las pruebas por las cuales nosotros pasamos, nosotros hemos salido porque Dios ha estado con nosotros. Él ha ido, hermano, siempre con Él, es fiel. Él prometió, hermano, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, yo no miro que las estrellas se hayan caído. Yo miro que todavía el sol sigue su curso. Todavía sigue lloviendo, miro las nubes, miro el sol. Y esas promesas son fieles. No sé si usted las pueda creer, pero yo las creo. Yo las creo, hermano. Mire, ese es uno de los desiertos por los cuales el hombre pasa y allí el hombre es quebrantado. Desafortunadamente, hermano, tenemos que mirar que muchos cristianos, o que nos decimos ser cristianos, pasemos por esas situaciones y allí en ese lugar nos acordemos de que no hemos sido buenos cristianos. Pero Dios, aún en ese desierto, Dios nos va a dar la oportunidad si algún día tenemos que pasar por allí. Y ahí en ese lugar, hermano, hasta el hermano que usted mira aquí en este lugar menos importante, en ese lugar cuando estemos mirando
que nos anda rodeando la muerte, en ese lugar nos vamos a acordar de muchas cosas. Y vamos a sentir el deseo, hermano, de pedir perdón por el mal que hemos hecho o que hemos llegado a hacer. En ese lugar, hermano, gracias. En ese lugar, mucha gente llega sin el conocimiento de Dios. Usted y yo hemos llegado al hospital por alguna situación que nosotros sabemos que nos van a decir que tenemos algo leve. Pero ya cuando alguien, hermano, llega a un lugar de esos y que le dan una noticia de estas, que tiene cáncer o que tiene una enfermedad que va a morir pronto, estamos hablando, hermano, de que si no escuchaste a Dios en los 15 o 20 años que tienes en la iglesia, ese lugar te va a empezar a predicar lo más fuerte que tú no te imaginas. Y si tú y yo éramos rebeldes aquí en la iglesia, no queríamos escuchar el consejo de Dios, ahí vamos a ser, hermano, como unos corderos. Ahí es donde Dios, hermano, va a tratar con el rebelde. Ahí es donde Dios va a tratar con aquella persona que no aceptó el consejo acá afuera. Pero Dios, hermano, muchas de las veces va a tener que pasar a muchos de sus hijos por situaciones de estas para que alcancemos a valorar, hermano, lo importante que es estar en el camino de Dios. Ese desierto, hermano, que es, te puede decir la enfermedad. Mire, la palabra de Dios, hermano, dice que por el pecado entró la muerte. Entonces la enfermedad entró por el pecado. Y muchas enfermedades terminan matando al ser humano. Entonces el pecado mata. Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Saúl se rebeló en contra de Dios, dice que Dios, no dice que David o alguien más, dice que Dios puso un mal espíritu en Saúl. Y cuando Saúl sentía esa angustia, hermano, de ese mal espíritu que lo molestaba, ¿qué hacía Saúl? Él buscaba cómo ser liberado, él buscaba cómo ser sanado. ¿Qué es lo que le daba la sanidad o la paz a Saúl? El varón, hermano, que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, mire, cuando el hombre está en una situación de esas difíciles, Dios no es el que te enferma, porque Dios no ha participado del pecado. Pero sí hay enfermedades que nosotros atraemos. Mira, hay muchas personas aquí que están sufriendo, por ejemplo, de diabetes. Y la diabetes, a lo que yo tengo entendido, la mayoría de las enfermedades, o esa enfermedad, la mayoría de los casos es por exceso de azúcar. Entonces nosotros todo lo que comemos ahorita tiene azúcar. Y en vez le echamos más azúcar. Entonces nosotros somos de alguna manera los que buscamos esa enfermedad, ¿verdad? Pero en esa situación, hermano, ese lugar, o lo que le quiero yo decir es que aunque Dios no te va a enfermar, pero vas a pasar por algunas situaciones, aún allí Dios, si no hemos sido varones y mujeres fervientes en el Espíritu, allí Dios va a tratar. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces aquí nos dan un consejo o nos tratan de guiar, hermano, con un consejo, y ¿qué hacemos? Nos enojamos, y ese enojo muchas de las veces nos saca de la iglesia, o algo que no nos parece aquí cuando están predicando, nos vamos de la iglesia. Pero cuando el hombre llega a ese lugar donde yo le estoy diciendo, ¿para dónde se va el hombre? Y más cuando el hombre está entubado allí, hermano, con mangueras y todo, ¿para dónde se va? Pero allí en ese lugar, hermano, allí en ese lugar, ¿y sabe por qué le digo eso, hermano? Porque
para que Dios pueda tratar con el hombre necesita estar en un estado de humildad. Usted puede estar aquí sentado, pero si en su corazón hay rebeldía, Dios no va a tratar con usted. Aunque usted está escuchando la palabra, hermano, Dios no va a tratar con usted. ¿Por qué? Porque en su corazón hay rebeldía. Pero así con esa rebeldía, hermano, que llegue el hombre a un lugar de eso, que llegue el hombre a ese desierto, le aseguro, hermano, que en ese lugar ninguno de nosotros vamos a actuar de la misma manera. Ahí el león, hermano, se va a convertir en cordero. Allí nos vamos, hermano, a bajar hasta el suelo y vamos a empezar a pedir misericordia. Y vamos a empezar a decirle, Señor, perdóname si he ofendido a alguno de mi hermano. Perdóname, Señor, porque yo tengo eso en contra de mi hermano. El hermano está en su casa y el otro hermano ahí en el hospital, enfermo. Perdóname, Señor, porque no sé si es de aquí voy a salir, pero sí quiero salir limpio de mi corazón. Y cuando estamos bien, hermano, por eso le dije, cuando estamos bien, cuando todo está bien, el orgullo no nos deja pedir perdón. El orgullo no nos deja caminar bien delante de Dios. Somos rebeldes, hermano, altivos. Muchas de las veces, unos contra los otros. Pero muchas de las veces también tiene que pasar eso, hermano, para quebrantar Dios al hombre. Para que el hombre sea quebrantado. El otro desierto del cual estaba hablando, hermano, es similar. Es similar. Y es la cárcel. La mayoría de las gentes que están en la cárcel, se puede decir que es el 99.9% que están en una cárcel, es porque hicieron algo. De delitos menores a delitos mayores. De un robo hasta una muerte que hicieron. Pero de que están por algo, están por algo. Ahora no quiere decir, hermano, que no en la cárcel no haya gente inocente. Claro que sí, sí pasa. Pero me refiero yo a las personas que están pagando una condena. Aquella persona, hermano, que por la ira, por el coraje le quitó la vida a otra persona. Y que no alcanzó a mirar las consecuencias de dejarse llevar por la ira. Que nunca quiso escuchar de Dios. Que Dios vino a tratar a su corazón para que él no fuera a ese lugar. Pero que en medio de la desobediencia, él actuó, hermano, impulsado por el mismo enemigo a quitarle la vida a otra persona. Esa persona no va a reaccionar, hermano, hasta que esté detrás de unas rejas. Hasta que esté detrás de un lugar donde le digan, te vamos a condenar a vida. Donde cuando él escuche esas palabras, hermano, de que nunca más va a salir de ese lugar. En ese lugar, hermano, el rebelde, el altivo, el valiente, ahí se va a quebrantar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se va a dar cuenta que toda su vida y más, si esa persona tiene unos 20, 30 años, se puede imaginar, hermano, a esa persona decir, si voy a vivir 100 años, pasar 60 años, 70 años de mi vida aquí en este lugar. Y allí, hermano, es cuando empieza el quebrantamiento del hombre. Ahí es cuando el hombre empieza a recordar, hermano, y decir, Señor, tantas veces que me habló mi madre de ti. Tantas veces que mi padre me invitó a la iglesia. Tantas veces que un hermano me dio un tratado. Tantas veces que recibí una invitación de mi compañero en el trabajo. Y ahora mira dónde estoy. ¿Cómo quisiera tener esa oportunidad de estar en ese lugar? Y muchas de las veces, hermano, no pueden estar en ese lugar, pero la misericordia de Dios es tan grande que es posible que esas rejas físicas no se abran, pero esas rejas, hermano, esas ataduras que hay en el corazón del hombre, allí en ese lugar se pueden abrir. Porque Dios puede tratar con esa persona. Porque Dios puede hablar a su corazón. Porque Dios, hermano, allí, es lo que le dije hace un momento, hermano. Dios no va a tratar con una persona, hermano, altiva. No puede, ese no es la manera como Dios trabaja. Dios trabaja con un corazón humilde. La misma palabra de Dios dice, hermano, que
al corazón altivo lo mira de lejos, mas Él no desprecia un corazón humilde y humillado. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender, hermano, como pueblo de Dios, que Dios no va a tratar en un estado de arrogancia con usted. Y usted puede decir, ¿y quién le dijo que soy arrogante? ¿Quién le dijo que soy orgulloso? Pues es que yo no sé, pero hay muchas maneras de que usted se dé cuenta. La palabra de Dios es la que a nosotros nos da testimonio de cómo somos. Pero mire, hermano, ¿hasta dónde tiene que llevar muchas veces el hombre? ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos cristianos, hermano, que se han salido del camino de Dios, que han estado en la bendición de Dios, han cometido errores graves y están pagando, hermano, ahorita en una cárcel. Muchos han pagado con la muerte. Cristianos, hijos de Dios, que se desviaron del camino de Dios y Dios permitió que la muerte los alcanzara. Solamente Dios, hermano, sabe qué pasó con esas personas que anduvieron fuera de sus caminos. Pero muchos cristianos están en la cárcel. No se pudieron convertir aquí, hermano. Nunca se convirtieron en una iglesia. Nunca se convirtieron en un lugar como esto. ¿Saben dónde se llegaron a convertir? En la cárcel. ¿Sabe que muchos cristianos se llegan a convertir de todo su corazón en un hospital? Muchas de las veces tiene que llevar Dios a alguien ahí, hermano, para que se convierta un corazón. En la cárcel y en el hospital, hermano, es los lugares donde el corazón está más sensible a escuchar la voz de Dios. Es donde difícilmente un ser humano, hermano, le dice a Dios que no. Y usted lo puede comprobar un día. Aquel que te rechazó, aquel que te criticaba, te juzgaba, un día que pase por esa situación, hasta te va a llamar para que vayas a orar. Lo hemos vivido, hermano. Lo hemos vivido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esos lugares, esos dos desiertos por los cuales pasa el hombre, predican. Y predican fuerte. Los que estamos aquí no predicamos tan fuerte, hermano, como esos dos lugares. Así es de que hay que escuchar, hermano, a los que predican aquí. Amén. Y no esperemos llegar a esos lugares. Vamos a leer una escritura más y ahí vamos a terminar. Amén. Y ya se pasó. Mire, nomás 40 minutos me regaló, hermano. Gracias. Gracias por su atención. Amén. Primera de Pedro, hermano, capítulo 3, verso 17. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17, hermano, la palabra de Dios habla acerca de un desierto también, parte de un desierto invisible, por el cual tenemos que pasar nosotros, pero tenemos que saber que Dios está con nosotros. Amén. Primera de Pedro 3, 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta palabra, hermano? Que tenemos que hacer morir la carne y tenemos que dejar que la palabra vivifique nuestro espíritu. Porque la palabra es la que da vida. ¿O no lo cree? La palabra es vida. Amén. Dios los bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dejar este lugar en dirección del Señor. Y recuerde, hermano, vamos a pedirle al Señor en este día que, a lo menos, hermano, yo no quiero pasar por uno de esos desiertos para aprender a adorar a Dios. Amén. Yo quiero servirle, hermano, aquí así sano como estoy. Mi hermano.
Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Y realmente nuestro Dios quiere anticiparnos. Nuestro hermano estaba